primeramente vamos a ver lo que es la amigdalitis aguda. En la parte anatómica vamos a recordar un poco dónde se encuentran las amígdalas, ¿sí? Que es aquí atrás. Mi flecha dibujando ahí. Entonces las amígdalas son en las paredes de las fauces, ¿sí? Realmente está en la parte posterior, por detrás de la lengua, detrás de la úvula, y la adenoides está por encima. Realmente están comunicados uno con el otro, ¿sí? El adenoide inclusive puede seguir trayecto y llegar al oído, ¿verdad? Bueno, hablando de conceptos generales, la amigdalitis es un proceso inflamatorio o infeccioso agudo de la mucosa faríngea o de la amígdala. La amigdalitis en sí es la afectación de las tónsilas palatinas. La faringitis es afectación de las mucosas faríngeas, y la faringoamigdalitis aguda son las tónsilas palatinas más la mucosa faríngea. ¿Cómo se clasifica? Puede ser edematosa, eritematocultácea, pseudomembranosa y ulcerosa. La edematosa, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar congestión y eritema de la superficie tonsilar, ¿verdad? Bueno, esto sería una imagen de una amigdalitis viral. Después tenemos la eritematocultácea, que es lo que vemos: presencia de eritema, hiperemia, edema, como ven, esto ya está más edematizado, más agrandado, presencia de exudado no adherido en superficie tonsilar. Entonces, esto es una amigdalitis bacteriana. Luego tenemos la pseudomembranosa, que como se ve que pequeñas placas blanquecinas adheridas al tejido amigdalino, como ven en esta parte posterior, que pueden invadir la faríngea, el paladar blando y la úvula. Esto generalmente es sinónimo de mononucleosis y de difteria, ¿sí? Cuando vemos esta imagen. Y la amigdalitis ulcerosa, ¿qué es lo que vamos a ver? Presencia de hiperemia, edema, como vemos acá, está edematizado, ulceraciones superficiales, vean cómo se presentan las imágenes, ¿ya? Así como también inclusive pueden ser profundas, como son estas, ¿sí? Bueno, esto podemos encontrar en la angina de Winter o en el chancro sifilítico, inclusive en el cáncer de amígdala. En general. Y mira que puede haber otros casos. Bueno, en cuanto a la etiología, son de tipo viral o puede ser de tipo bacteriano. La viral ocurre entre el 40 a 50% de los casos. ¿Cuáles son los gérmenes virales que va a ocasionar una faringitis? Sería la influenza tipo A, la influenza tipo B, para influenza, ecovirus, rinovirus, adenovirus, coxsackie, que es la herpangina más conocida, la paramyxovirus, que es el sarampión, después el virus simple, herpes virus simple,
es la angina herpética o también el Epstein-Barr, que es más conocido como la mononucleosis. Bueno, ¿cuáles son los gérmenes bacterianos que vamos a encontrar que originan una faringoamigdalitis bacteriana? El Streptococcus pyogenes, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que es responsable de las complicaciones. Por ejemplo, fiebre reumática y glomerulonefritis difusa, aguda difusa. También puede ocasionar Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y Moraxella catarrhalis. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas? Odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Dolor de garganta. Bueno, dolor a la deglución, ¿verdad? Bueno, dolor de garganta, fiebre, otalgia refleja. ¿Qué quiere decir otalgia refleja? Que el dolor impresiona un dolor de oído. O sea, que uno tiene un dolor de oído, pero no es porque haya una alteración del oído en sí, sino que si está dermatizado, por compresión, porque le moviliza y inflama las mucosas de las paredes, entonces eso hace que también se produzca esa molestia, ¿sí? Entonces presenta una otalgia refleja. Por ejemplo, al revisar el oído, vamos a ver que interiormente no hay nada, está todo limpio, ¿sí? No hay secreciones. También va a haber presencia de astenia, mialgias, cefaleas, artralgias y algo muy importante, las linfoadenopatías cervicales, es decir, se van a sentir los ganglios cervicales, que en los niños a veces es mucho más perceptible porque las mamás se angustian y se desesperan porque es algo que nunca vieron en sus vidas, que tiene toditos pelotitas por todo el cuerpo. A lo mejor, o sea que todos tienen sus ganglios, pero como su estructura muscular es aún muy fina, ¿verdad? Entonces es mucho más perceptible. El diagnóstico es meramente clínico. Como ven, las características desde el punto de vista visual son totalmente diferentes unas con la otra. Es imposible confundir una viral de una bacteriana. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen que es memorizar la visualización de las amígdalas virales y las bacterianas. ¿Cuáles son sus características? ¿Sí? Laboratorialmente, bueno, en el cultivo y antibiograma están indicados para algunos pacientes específicos. Por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque para ellos sí hay que tener en cuenta otros factores. En caso de amígdalas agudas ulceronecróticas, ¿sí? Cuando hay presencia de ulceraciones o necrosis de las fauces, ¿verdad? En caso de amigdalitis de repetición, también es importante tener un diagnóstico. Complicaciones como abscesos periamigdalinos, tonsilitis crónica. Ustedes, no sé si escucharon hablar alguna vez de los tonsilolitos. A veces puede confundirse con amigdalitis bacteriana. ¿Sí? Porque, voy a ver si puedo encontrar. Quiero mostrarles las imágenes de los tonsilolitos.
vendo acá? Não, ela quer mostrar outra coisa e tá no slide. Quiero mostrarle la Google. Essa que é a Joana. Bien, bora. Acá. Entonces acá quiero mostrarles las imágenes de lo que son los tonsilolitos, que muchas veces sucede que tenemos niños que constantemente están siendo tratados como faringoamigdalitis aguda, ¿verdad? Inclusive faringoamigdalitis crónica. Son niños que todo el tiempo están tomando sus antibióticos, ya le rotaron con amoxicilina, ya le hicieron acitromicina, ya le hicieron todas las variedades posibles, inclusive están utilizando corticoides, pero el paciente siempre tiene estas imágenes acá, ¿sí? Bueno, entonces acá, vean esto sí es una bacteriana, esto es una bacteriana, como ven, es el caso, ¿sí? Como ven, son los tonsilolitos, ¿verdad? Esto es una bacteriana, pero estos son restos que se quedan entre los pliegues amigdalares, ¿verdad? Entonces, si es que no, o a lo mejor no les puede decir experiencia o no se observa bien, entonces el niño está siendo tratado constantemente con antibióticos que baja sus defensas, ¿verdad? Entonces por eso ustedes tienen que ser muy observadores con estos detalles. Esto, ¿cómo se trata? Extracción, ¿sí? Generalmente con cotonetes, ¿verdad? Como ven acá, como este. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con cotonete va empujando y eso, tiene un olor desagradable impresionantemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una acumulación de restos de comida de semanas, ¿verdad? Que se queda ahí adentro. Y a veces los niños expulsan, o sea, tragan, se desprende y tragan. Y el aliento de esos niños es desesperante, ¿verdad? Y la pobre mamá le trae porque ya no soporta el aliento de su hijo, no sabe qué hacer. Si quiere saber si su hijo tiene alguna enfermedad grave, ¿por qué? Porque tiene un aliento sofocante, ¿sí? Entonces, también ustedes tienen que investigar esta situación y observar correctamente. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando tienen las amígdalas con muchos pliegues. Cuando son amígdalas grandes, entonces fácilmente quedan entre los pliegues, ¿sí? Entonces eso quería mostrarles. ¿Y cómo salen? Como ven en estas imágenes, acá. Entonces, en pequeños trocitos que se desprenden fácilmente, ¿ok? Bueno.
imágenes son en placas o en pesquisa de portadores asintomáticos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ¿cuáles son las características que lo diferencian el uno con el otro? Amigdalitis bacteriana versus amigdalitis viral. La bacteriana va a presentar una fiebre por encima de 38 grados centígrados, que son de inicio súbito, o sea, repentino. Aparentemente está bien, rápidamente sube. ¿Sí? Va a haber presencia de exudado purulento, o sea que ya la secreción blanquecina, ¿sí? O inclusive amarillenta. Presencia de linfadenitis cervical anterior dolorosa. Presenta mucho dolor de esta zona. ¿Sí? Ausencia de tos. Presencia de petequias en el paladar. Entonces al abrir, ven pequeñas petequias en el paladar blando. Entonces es una tendencia a una faringoamigdalitis bacteriana. Y presencia de odinofagia, dolor al deglutir. ¿Sí? Y afecciones virales que va a presentar rinorrea, obstrucción nasal, presencia de estornudos, disfonía, o sea que una voz ronca, afecciones bucales, o sea que hay lesiones también en la parte de la lengua o de la mucosa, y también puede estar asociado a síntomas gastrointestinales, el famoso niño que tiene su cuadro gripal y a la vez también presenta diarrea. ¿Sí? ¿Cuáles serían las complicaciones? Generalmente están asociadas a etiología bacteriana e incluyen abscesos perianimidalinos y parafaringios, ¿sí? Adenitis cervical supurativa, fiebre reumática aguda y glomerulonefritis. Tratamiento. En la amigdalitis aguda viral, el tratamiento siempre es sintomático. ¿Qué es decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar su paracetamol en gotas. Vean acá inclusive ya les estoy poniendo cómo van a administrar. ¿Sí? El paracetamol de 200 miligramos le vamos a dar una gota por cada kilo, cada 6 horas, si hay un dolor o fiebre. ¿Sí? Bueno, o fiebre va a ser más adelante. Como analgésico entonces, paracetamol o dipirona. También en ambos casos es una gota por cada kilo. Si el paciente tiene 20 kilos, 20 gotas. Entonces no es para que le pongan en la indicación al paciente una gota kilo peso, porque la mamá no tiene por qué saber eso. Son ustedes los que tienen que saber. ¿Sí? ¿Verdad? Ya encontré indicaciones así. Entonces no es la mamá la que tiene que estar sabiendo eso, son ustedes. ¿Sí? Entonces, la indicación que nosotros le damos es para que ustedes hagan los cálculos y la mamá interprete. ¿Ok? Bueno, como antitérmico también paracetamol o dipirona. ¿Sí? Entonces, a la hora de poner nuestras indicaciones, ¿qué vamos a poner? O si vamos a utilizar paracetamol o dipirona, ¿qué le vamos a poner? Dar o tomar 20 gotas cada 6 horas si hay fiebre o dolor. ¿Sí? Entonces la forma, o según necesidad, muchas veces es también aceptable. Yo generalmente le pongo según necesidad, que puede ser, pero si se le explica a la mamá si hay fiebre o si hay dolor. Vamos a administrarle antiinflamatorio. ¿Qué antiinflamatorio utilizamos en pediatría? Ibuprofeno. ¿Sí? Con excepción de los pacientes que
son asmáticos, ¿sí? Eso ustedes ya tienen que saber la regla, que por más de que acá dijimos que el tratamiento estamos siendo bien específico, pero como toda regla tiene su excepción, asma siempre es la excepción para los ibuprofenos, ¿sí? Bueno, entonces, ibuprofeno. Acá en Paraguay no hay en gotas, pero yo les pongo ahí, ¿por qué? Porque yo sé que ustedes van a trabajar allá y tienen que saber cómo van a administrar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, muchos nos donaron medicamentos que nosotros, como yo les dije, que ustedes nos donaron en la clínica. Ahora tenemos ibuprofeno en gotas porque ustedes trajeron, pero producto acá no hay. ¿Sí? ¿Ah? Pero generalmente ibuprofeno nos trae. Hay también en jarabe. ¿Ah? También. No, y acá hay. Pero en Brasil yo no sé, o sea que siempre me traen en gotas. Bueno, de todos modos, la presentación es de 50 miligramos por cada ml. ¿Y cómo le vamos a administrar? Una gota por cada kilo, de 0 a 12 kilos, cada 8 horas por 5 días. Solamente hasta 12 kilos podemos utilizar. ¿Ven? Pasado eso, ya vamos a utilizar ibuprofeno, de 200 miligramos, perdón, de 200 miligramos, que es para 5 ml, que equivale a 10 miligramos kilopeso dosis. ¿Cómo se hacía el cálculo del ibuprofeno? Si tiene 12 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? Gotas. ¿Y el jarabe? Según la fórmula, 10 por peso por 5 dividido 200. ¿Cuánto salió? 2,5 ml cada 8 horas por 5 días. Es la forma que vamos a escribir. En el examen, yo quiero que me pongan as. ¿Sí? Bueno. Entonces ya calculado. ¿Ok? Sí. Podemos hacer calculador. Sí, calculadora sí, pero celular no. Que quede claro. Celular veo y le quito su examen. Así. Bueno, aparte de eso, también tenemos que mantener una buena hidratación al paciente. Es decir, muchas veces la mamá dice, ay doctora, no sé qué hacer porque mi hijo no quiere comer. Bueno, ¿cuál es la orientación que tenemos que darle? Es que en este momento no, digamos que no es que no importa, no hay problema si no come, ¿verdad? Pero que tiene que tomar abundante cantidad de líquido para que no se deshidrate. ¿Cómo se va a deshidratar? Por medio de la fiebre, por medio de el sudor, ¿verdad? Porque la fiebre cuando va bajando sube y eso mismo le produce deshidratación, ¿verdad? Y bastante reposo, ¿sí? Ahora, tenemos la amigdalitis aguda bacteriana. ¿Qué es lo que tenemos que hacerle? El uso de antibióticos más tratamiento de amigdalitis viral. O sea, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la viral. ¿Qué vamos a hacer? Analgésico, antitérmico y antiinflamatorio. Bueno, ¿qué medicamento vamos a darle? Paracetamol o dipirona y ibuprofeno.
ibuprofeno. Entonces, eso sí o sí. Ahora, ¿qué es la bacteriana? ¿Cuál es la diferencia? Que le vamos a agregar sus respectivos antibióticos. ¿Sí? Generalmente, de primera elección es la penicilina benzatínica. Solamente que el único inconveniente con la benzatínica es que solamente se hace intramuscular. Y es muy doloroso. Entonces, generalmente lo recomiendo, o sea, no digo lo recomendado porque no es lo recomendado. Optamos por la segunda opción. A no ser de que la faringoamigdalitis bacteriana sea bastante purulenta y la fiebre muy alta. ¿Sí? Esa excepción. O de lo contrario, si la madre dice, sí, toma líquido, sí, se está alimentando, entonces en ese caso le podemos dar nuestra segunda alternativa. ¿Cómo se administra la penicilina benzatínica? En menores de 27 kilos le vamos a hacer 600.000 unidades internacionales en dosis única. En mayores de 27 kilos le vamos a hacer 1.200.000 unidades internacionales. ¿Qué significa? ¿De cuánto viene la penicilina? ¿Una ampolla de cuánto? Hay de 1.200.000 y hay de 2.400.000. Al hacer los cálculos viene a ser la misma cosa, ¿sí? Pero, entonces, pueden usar las 2.200.000. En niños menores de 27 kilos, ¿cuánto le van a dar? Media ampolla. Si diluyeron en 5 ml, le van a dar 2,5 ml intramuscular, dosis única. Si tiene 30 kilos, ¿qué le vamos a hacer? Una ampolla, pero quiero que se expresen así como si fuese que están haciendo sus indicaciones. Una ampolla de 1.200.000 intramuscular, dosis única. Así es como se debe de indicar. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos nuestra segunda opción. ¿Cuál es nuestra segunda opción? La amoxicilina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente en un paciente estable, en un paciente que no le queremos pinchar, entonces optamos por la amoxicilina, ¿verdad? Yo sé que en el Brasil existe penicilina vía oral, ¿verdad? No sé, ¿alguien sabe? Não sei, mas aqui tem uma Pero ya me dijeron, otros grupos me dijeron eso, que existe penicilina vía oral. Acho que não. No, ya me dijeron, no, me discutieron, ¿verdad? En Caracas, sí, por eso. ¿Hay? Para mí que debe ser amoxicilina. Eu quero um artigo de 5 anos, mínimo. Eu acho que não, doutor. Não sei se é penicilina, mas eu acho que Não, mamãe, ela tá falando. Y tiene que ser antibiótico para la faringoamigdalitis, o es amoxicilina, o de penicilina, o de acitros. No tenemos otra alternativa. Pero, por eso, yo ya en otras ocasiones me dijeron si existe penicilina vía oral en el Brasil. No sé. Acá en Paraguay no hay. Pero bueno, entonces si es que hay, es que no les puedo ayudar cómo van a dosificar, porque no sé la presentación, ustedes tienen que verse después la presentación en el que hay, ¿sí? Yo hablo de lo que sé, de lo que no sé no puedo hablar porque después que me complique va a ser otra cosa, o que le complique a usted. ¿Qué encontraste? A ver.
aqui no Paraguai tem uma penicilina que tem derivado de la penicilina. Doutora, tem realmente no Brasil, quando vai fazer a dessensibilização, quando o paciente tem alergia à penicilina, aí faz na UTI, essa parte. ¿Sí? Entendeu? Via oral, dessensibilização, via oral de penicilina. Cada 6 a 8 horas. Dice un derivado, debe ser una amoxicilina. No. Bueno, entonces realmente sobre eso yo no les puedo hablar porque no sé. Pero, bueno, está bien. Bueno, entonces nuestra segunda opción es la amoxicilina, que es dijimos en nuestras primeras clases cuáles son las presentaciones de la amoxicilina. 250 en 5, 400 en 5, 500 en 5, 750 en 5, 1 millón, no, 1 gramo en 5, ¿sí? Y 800 también hay. Bueno, eso siempre van a ver de acuerdo al laboratorio que ustedes van a utilizar, ¿sí? Tengan en cuenta, observen, controlen, ¿verdad? Ahora, la que hay en los hospitales públicos acá es la de 500, ¿sí? Entonces, cuando vayan a hacer sus internados, entonces van a utilizar la de 500, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la dosificación? Puede ser entre 50 hasta 100 miligramos kilopeso día, cada 8 horas, por 7 a 10. Pero eso tiene que ser ustedes bien específicos en el caso. ¿Sí? Bueno, entonces, un paciente de 17 kilos, ¿cuánto le vamos a administrar? Si es en dosis máxima. 17 por 100 por 5 dividido 500. ¿Cuánto sale? 5,6. ¿Cuánto le vamos a dar a nuestro paciente? ¿Ah? Sale final 5,6. Sale 17 dividido. Bueno, dividido está bien. ¿Y cuánto le vamos a administrar a nuestro paciente? 5,5. ¿Por qué le vamos a hacer 5,5 y no 6? Porque fue a dosis máxima. Porque utilizamos la dosis máxima. Muy bien. Así da gusto. Doctora, ¿en la hora del examen va a tener las formas o tenemos que saber ya? Tienen que saber. Les doy demasiado poca fórmula, les enseñé a ustedes. Los otros grupos, los años anteriores les enseñaba 20, 30. Ustedes tienen 3 por ahí nomás. Así es que no puede ser que no sepan. Poquísima fórmula les hice a ustedes. Los grupos suelo hacerle 20, 30 fórmulas. Somos queridos, né, professora? Diferente. Somos diferenciados. Bueno, entonces tenemos eso. Ahora, ¿cuál es la otra alternativa? Acitromicina. En caso de alérgico a la amoxicilina, vamos a utilizar acitromicina. ¿Cuál es la presentación de la acitromicina? Viene de 200 miligramos por cada 5 ml. ¿Cuál es la dosis pediátrica? Es de 10 miligramos kilopeso día. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a calcular. ¿Cuánto era el peso de nuestro paciente? 17 libras. Bueno, ¿cómo vamos a calcular? Dosis pediátrica es de 10. Por peso, 17. Por ml, ¿de dónde sale? ¿Cuánto?
por 5 dividido 200 sale 4,25. ¿Cuánto le vamos a hacer? 4,5, ¿verdad? A nuestro paciente. Cuando es vía oral. Cuando es inyectable, no se altera. El valor que sale es el que vamos a utilizar. Pero cuando es vía oral, tenemos que redondear al inmediato más cercano, ¿verdad? Bueno, y en algunas veces hacia abajo, otras hacia arriba, dependiendo de la dosis pediátrica que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, Astromicina máximo 5 días. sí, máximo de 5 a 7 días se puede utilizar. Bueno, pero en este caso, en el caso de la amigdalitis aguda bacteriana, sí vamos a utilizar por 5 días más. ¿Sí? En la bronquitis, yo suelo utilizar inclusive a 7 días. En la sería en la atípica, la neumonía atípica. Suelo utilizar 7 días, pero con 5 días ya sirve en este caso. Y es por 3 a 5 días. ¿Cada cuánto hora le vamos a hacer? 24 horas. ¿Sí? Entonces no se olvide, porque ahí no está solamente que les dejé una pegachilla para ver si se da cuenta. ¿Verdad? Entonces, a la hora de escribir las indicaciones, es cada 24 horas por 5 días. Bueno, en caso de falla terapéutica con amoxicilina, se puede utilizar ácido clavulánico o inclusive beta-lactámico, que es sulbactam. Solamente que el sulbactam, si es posible evitar, siempre es mejor. ¿Por qué? Porque en los niños produce mucha diarrea, ¿verdad? Y entonces es otro problema que a la madre le desespera, a veces ya es muy intensa, va a producir otra vez deshidratación por pérdida de líquido. Entonces, generalmente se prefiere el uso del ácido clavulánico, ¿verdad? Que su presentación es de 1000 en 5. ¿Por medio de quién se hace la fórmula? Dice que viene amoxicilina clavulánica. Vamos a hacer el cálculo, ¿por amoxicilina o por clavulánico? Por amoxicilina. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hablar de adenoiditis aguda. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Bien claro? Bueno. Adenoiditis aguda. ¿Qué es la adenoiditis aguda? Es la inflamación de la amígdala faríngea. Presenta cuadros a repetición que pueden desembocar en una hipertrofia adenoidea obstructiva por acumulación de tejido fibroso. En cuanto a la etiología, suelen estar causadas por una infección bacteriana. En muchas ocasiones suele ser por sobreinfección de resfriados virales. Predominan dentro de los virus. Virus para influenza, Haemophilus influenza, rinovirus, virus sincitial respiratorio. Dentro de las bacterias que podría ocasionar estarían las Streptococcus pneumoniae, Streptococcus piógenos y el Nordatella catarrhalis. No, Neisseria catarrhalis. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Escalofrío y
inicial seguido de fiebre. O sea, ¿cuál es la diferencia en este caso? Antes de la fiebre va a presentar el escalofrío. Va a haber presencia de adenomegalias cervicales, como ya le habíamos mencionado. Obstrucción nasal. El niño está constantemente con la nariz trancadita. Va a haber una apnea obstructiva del sueño, presencia de roncos. ¿Qué son roncos? Ajá, sí. Muy bien. Agitación del sueño, cialorrea, babea mucho al dormir. Respiración por la boca, dolor difuso en nasofaringe, sensación de plenitud auricular, sensación que el oído está abombado, cargado. Suele durar de 5 a 10 días, cursando con secreciones espesas, abundantes, presencia de insuficiencia respiratoria nasal y también presencia de tos irritativa. ¿Cuál es el diagnóstico? Forma de diagnóstico generalmente es de forma diagnóstico clínico, inclusivo, por medio de la anamnesis, o sea, de preguntarle al paciente el cuadro directo, y manifestaciones clínicas. Por medio de la rinofibroscopía, ¿qué es lo que vamos a observar? Presencia de adenoides congestivas agrandadas, más presencia de secreción. Y si es purulenta, es porque es bacteriana. Tratamiento puede ser médico, así como también quirúrgico, ¿sí? ¿Cómo es? Se realiza la extirpación de los adenoides. Generalmente casi están asociados los adenoides con las amigdalitis. Entonces se recomienda extirpar ambos cuando vamos a proceder a la cirugía. Se extirpa el adenoides y también las amígdalas. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la adenitis aguda viral? Es de tipo sintomático. También vamos por lo mismo. En este caso, ¿qué es lo que vamos a administrar? Analgésico antitérmico, no, que vamos a utilizar lo mismo, tanto paracetamol como dipirona. Antiinflamatorio, si no es asmático, le vamos a hacer ibuprofeno. Si es asmático, le vamos a utilizar alfamilasa. Y que la fórmula es la misma, ¿sí? Antihistamínico. ¿Cuál es el antihistamínico que le vamos a indicar? La clorfeniramina, ¿sí? Que su presentación es de 2,5 miligramos por cada 5 ml. Como su dosis pediátrica es de 0,35 miligramos kilopeso día, cada 8 horas por 6 días. Es decir, ¿cómo vamos a calcular en nuestro paciente de 17 kilogramos? 0,35 por peso, por 17, por 5 ml dividido 2,5 miligramos. ¿Cuánto sale? Hagan los cálculos, practiquen, porque les cuento que generalmente cálculos vale 5 puntos del examen. 11,9. Eso es para, dice kilopeso día. Entonces, ¿cada cuántas horas le vamos a dar? ¿Cada cuántas horas le vamos a dar? ¿Está todo escrito ahí? Cada 8 horas. ¿Cuántas veces le vamos a dar en 24 horas? 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividido en 3. Muy bien. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar? 4 ml cada 8
que son la budesonide, que podemos utilizar 2 PAF cada 12 horas por 5 días. ¿Sí? ¿Ya saben cómo utilizar el PAF? ¿Ya aprendieron? Muy bien, la aerocámara, ¿verdad? Aparte también vamos a hacerle lavado nasal con solución salina y reposo. Tratamiento de la adenoiditis bacteriana. Vamos a hacer uso de antibióticos más tratamiento de adenoiditis viral. Es decir, le vamos a hacer su paracetamol o dipirona, le vamos a hacer su ibuprofeno, le vamos a hacer su clorfeniramina y le vamos a agregar su antibiótico. ¿Cuál es nuestra opción de antibiótico? Tenemos la amoxicilina o la acitromicina, o en una falla terapéutica podemos utilizar la amoxicilina más clavular o clavulanato. ¿Verdad? Ya me van a saber indicar una amigdalitis bacteriana. Les pongo en el examen y me van a hacer los cálculos. Ay, ¿por qué? Mas porque gosto, eu tenho que ensinar vocês para vocês fazerem bem. Por quê? Porque depois você vai dizer, a doutora é tão boazinha, você vai lá no internato e... Ô doutora, essa partezinha do final vai estar escrito, né? 50 a 100 a cada 8 horas pra gente na prova, né? Mas essa parte aí é a parte Talvez fácil. na primeira parcial eu coloque. Talvez. Que ótimo. Mas no final tem certeza que não vai estar. A dosagem não vai estar por aí. Né? A dosagem não vai estar por aí, porque ele 500 assim não. Entendi. Agora sim entendi. Entendi. Não, dessa vez eu vou colocar. Tá bom. Mas na final não. Até a final a gente aprende. É, tem muito tempo para aprender. Muito, né? Bueno, mas vamos fazer. Indicación de adenoidectomía. ¿Cuándo debemos de indicar la extirpación? En caso de pacientes con adenoiditis muy recidivantes, es decir, pacientes que tienen tratamientos con antibióticos más de 3 veces al año, se recomienda extirpar. Pacientes con complicaciones de apnea obstructiva o apnea del sueño también deben de extirparse. Cuadros repetitivos de otitis media debe extirparse. Pacientes con rinosinusitis crónica en la que se demuestra por endoscopía una infección adenoidea también debe de extirpar.